¿Otro fracaso de Occidente o de Ucrania? Pues de ambos. Sus propósitos no fructiferan. El apoyo, esta vez, les costó la caída estrepitosa de un mercenario proveniente de Estados Unidos que se encontraba en territorio de las aguerridas Fuerzas Armadas de Rusia. El gringo, obsesionado con la cultura rusa, al parecer se llenó de odio e intentó ir en contra de Putin, pero no pudo jugar ningún papel en esta partida. El adversario lo aniquiló sin apenas dejarlo poner su primera carta sobre la mesa. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Las Fuerzas Armadas de Rusia provocaron una nueva baja de un mercenario estadounidense que militaba en las tropas al mando de Kiev. El soldado intentó ir contra Putin en territorio ruso y allí fue aniquilado. Realmente obsesionado, se trata de Cruz Michael Bryan. Desde muy joven soñó con vivir en Rusia e incluso llevar una vida estable y tranquila en la nación euroasiática. Según dijo su familia, el joven hasta estudió el idioma ruso durante mucho tiempo. En su historial militar se acumulan 14 años de servicio en las filas de la Guardia del Ejército de Estados Unidos. Bryan había cumplido misiones como soldado en Irak y Afganistán, en donde al parecer no adquirió la experiencia suficiente en el combate. O tal vez no se imaginó que luchar contra las tropas rusas para nada sería cosa sencilla. Bryan se presentaba como supuesto luchador por la libertad. Llegó a las filas ucranianas en mayo de este año. Partió de su tierra con la esperanza de acabar con las fuerzas rusas, pero se habrá percatado de la espantosa desorganización de Ucrania en medio de la operación militar especial. El soldado gringo no resultó ser más que un conejillo de indias utilizado por la pantomima ucraniana y sus aliados de Occidente. En medio de un caos monumental, estas potencias ya brindan ayuda desmesurada a Zelensky, sin pensar y sin contar con un tema trascendental: la preparación. Fundamental para enfrentar a unas fuerzas armadas como las rusas. A ellos no se les escapa una. Están alertas y dispuestos a todo en cualquier momento. Y por supuesto que un mercenario gringo jamás supondrá un problema para las tropas de Moscú. En los últimos meses, las pérdidas de las tropas ucranianas han sido grandemente significativas. Ante esta situación, han implementado un incremento del número de mercenarios en sus filas, en su mayoría provenientes de las naciones que apoyan a Kiev. La ideología nazi y el dinero fácil atraen a estos mercenarios a lanzarse a las hostilidades a favor de Ucrania, pero en su gran mayoría acaban muertos. Vale recordar que recientemente el esbirro estadounidense Jericho Sky Magallón, con nombre clave Jericho Walker, fue abatido mientras luchaba en las filas de la llamada Legión Internacional. El Ministerio de Defensa ruso arrojó datos que demuestran una cifra de 5.000 mercenarios extranjeros aniquilados y otros 4.900 que huyeron de la zona de combate dentro de la operación militar. Hasta julio de este año se contabilizaron más de 13.000 mercenarios de todo el mundo erradicados en Ucrania. La cifra más alta proviene de Europa, con más de 7.922 soldados, y provenientes de Estados Unidos, más de 2.000. Los funcionarios de la potencia euroasiática señalaron en repetidas ocasiones, citando la famosa Convención de Ginebra, que los mercenarios no son combatientes, lo que significa que serían penalmente responsables de sus actos. La tasa de mortalidad entre las tropas ucranianas es bastante elevada y los esbirros no están excluidos. Por ejemplo, el 6 de julio, las fuerzas rusas aniquilaron a un grupo de mercenarios polacos y alemanes mediante un ataque con misiles de largo alcance contra la Academia Militar de Leópolis, en el oeste de Ucrania. Unos meses atrás, un tribunal militar ruso condenó a 23 años de prisión a combatientes del Reino Unido, Suecia y Croacia que participaron en el conflicto ucraniano del lado de Kiev, informaron desde la Fiscalía General rusa. Una investigación del New York Times arrojó luz sobre las atrocidades cometidas por los mercenarios extranjeros, eufemísticamente llamados soldados voluntarios por la prensa y los políticos de Occidente que fueron contratados por Kiev. Los efectivos extranjeros que luchaban del lado ucraniano se deleitaron ejecutando prisioneros rusos. Los viles asesinatos fueron llevados a cabo por miembros de la llamada Chosen Company, una de las unidades de mercenarios internacionales más grandes.
verdaderos ucranazis. De acuerdo con la investigación, estos mercenarios hablaban sin tapujos sobre los asesinatos de prisioneros de guerra en chats grupales. Un soldado al mando del grupo dijo en octubre de 2023 que él asumiría la responsabilidad si se supiera algo sobre estas ejecuciones. Pero ni en la gestión de mercenarios, Ucrania ha sabido cómo hacer bien las cosas. Las fuerzas rusas, en ejercicio de inteligencia y astucia, encontraron claves que utilizan los militares de Kiev para sus comunicaciones por radio en la libreta de un mercenario hispanohablante que estaba en las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La libreta pertenecía a un mercenario hispanohablante, en el que anotó palabras básicas para comunicarse con las tropas ucranianas. Él mismo dijo públicamente que los mercenarios extranjeros tienen dificultades para comunicarse con el grupo y no se puede hablar de acciones coordinadas. Sobre toda esta situación, el Kremlin ha sido muy claro. Advirtieron sobre consecuencias nefastas para cualquier militar o instructor extranjero que entrena a los militares ucranianos. Todos los instructores que participan en el entrenamiento de militares del régimen ucraniano no tienen ninguna inmunidad, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Esta situación del mercenario no está ajena a Latinoamérica. Zelensky, ante su desesperación por la falta de efectivos en sus tropas, decidió reclutar en países del área. Después de Europa del Este, América es la región que más esbirros ha mandado al conflicto. Nada más y nada menos que unos 3.000 efectivos provenientes de 13 países del continente americano. En su mayoría llegan al campo de batallas sin ninguna preparación militar, sin conocer el terreno, ni el despampanante poderío militar ruso que los termina eliminando. El gobierno de Colombia alertó a los posibles mercenarios que estén pensando en viajar a Europa del Este sobre los riesgos que existen si se unen al ejército ucraniano, incluso aunque tengan experiencia militar. Un día antes, las imparables Fuerzas Armadas de Rusia capturaron a un mercenario colombiano que luchaba del lado de las tropas de Kiev, según un video publicado por el Ministerio de Defensa ruso. Esta política ucraniana de reclutamiento ha resultado una auténtica barrabasada. Los efectivos siguen cayendo en medio de las operaciones y las fuerzas de Ucrania siguen sin avance importante en la operación militar rusa. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.